Aprovechando un poquito el hype que se ha generado a partir del reciente juego o el reciente título de Outlast 2, que por cierto es buenísimo, y sí se encuentra en esta lista, pero ya va a ver en qué puesto está. He querido aprovechar el momento para hacer top 5 de juegos de terror o survival horror. Número 5, Amnesia: The Dark Descent. Publicado en el año 2010 y 2011, es un juego de PC y PlayStation 4, desarrollado por los suecos de Frictional Games, que también desarrollaron Penumbra en el pasado año de 2007. Amnesia es un juego de aventura basado en la exploración. Además, mantiene la interacción con los objetos como Penumbra, permitiendo puzzles como abrir puertas y arreglar maquinaria, como si no supiera arreglar o abrir una puerta, por lo que debes usar tu ingenio para poder ocultarte y escapar de monstruos. En el juego somos Daniel, que se despierta en un oscuro castillo sin recuerdos de quién es o su pasado. Solo puede recordar su nombre y más o menos su nacionalidad, de donde proviene, inglesa. Para mí que este hombre como que se pegó una de esas provincias así de las buenas y terminó apareciendo en este castillo de Darks. Ok, luego Daniel encuentra una nota que le indica que debe bajar el castillo y matar a su enemigo. A lo largo del juego se encuentran con varias hojas de su diario que le dicen o que le hacen acordarse un poco de su memoria. La trama se basa un poco en los libros escritos por el autor Lovecraft. Número 4, The Evil Within. Este reciente título del año 2014, también conocido en Japón como Psycho Break, fue desarrollado por Tango Gameworks. Tenemos que recordar que el director elegido para este juego fue Shinji Mikami, el mismo senpai que dirigió Resident Evil 4. El juego se basa en el detective Sebastián Castellanos, mientras este atraviesa un mundo distorsionado, repleto de pesadillas y seres monstruosos. Jugado en tercera persona, los jugadores deben luchar contra los enemigos utilizando armas de fuego y lucha de cuerpo a cuerpo, a la vez que deberán evitar trampas ocultas y recolectar artículos e ítems. Por su mecánica de combate y también los ítems que se encuentran esparcidos por todo el juego, se encuentra en el puesto número 4. En el número 3 tenemos a Resident Evil 2 o Biohazard 2, como también lo llaman por otros lados. Todo el conjunto de Resident es perfectísimo, pero hay que destacar el Resident Evil 2. Junta todo lo necesario para hacer una franquicia. Fue desarrollado por Capcom en el año de 1998 para la primera PlayStation y que se sitúa 2 meses después del primero. Se desarrolla en Raccoon City y donde se encuentra por primera vez a los personajes de Leon Kennedy y Claire Redfield, que buscaba a su hermano Chris, y terminaron encontrando muchos secretos en las instalaciones ocultas de Umbrella. Este título está cargado de excelentes momentos que se quedarán grabados en todos nosotros, como por ejemplo aquella escena en la que nos topamos por primera vez con un Licker. Otro momento sorprendente fue cuando el oficial Marvin se transforma en zombie delante de nosotros y tuvimos que volarle los sesos inmediatamente. Número 2. Outlast 1 y Outlast 2. De los mejores juegos indies o independientes que puede existir de survival horror, encontramos a Outlast, tanto como el 1 del año 2013 como el Outlast 2 del año 2017. Ambos juegos fueron desarrollados por la compañía Red Barrels con un motor Engine 3.5. Esta compañía tiene un equipo de viejos desarrolladores de grandes juegos como por ejemplo Assassin's Creed, Prince of Persia y Uncharted. La primera parte se basa en la historia de un periodista. Él trataba de investigar el caso de un manicomio en el cual se rumoraba que torturaban a los pacientes y realizaban experimentos con humanos. Mientras que en la segunda parte también somos un periodista que viaja en un helicóptero con nuestra compañera y tratamos de investigar la muerte de una joven embarazada de 8 meses en aquella zona. Luego del accidente del helicóptero y de la desaparición de Lynn, tendremos que rescatarla. Outlast 1 y 2
se encuentra en este puesto por darle frescura al género de survival horror, usando solamente la herramienta de la cámara nocturna, sin armas ni nada para defendernos. Número 1. Silent Hill 2. No podemos hablar de survival horror sin mencionar al padre de todos, el grandioso Silent Hill, y cada una de sus excelentes entregas que nos hicieron pegar buenos sustos. Pero el mejor de todos es el Silent Hill 2, publicado por Konami para PlayStation 2 y desarrollado por Team Silent en el año 2001, con más de 1 millón de ventas alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos. Todo el mundo la elogiaba por su atmósfera, gráficos, historia y diseños de monstruos, especialmente el uso del terror psicológico y temas tabú, así como la banda sonora que te envuelve totalmente en el ambiente terrorífico. En Silent Hill 2 conocemos la historia de James Sunderland, quien recibe una carta de su difunta esposa diciéndole que está en un lugar mejor, es decir, Silent Hill. Por ser el primer juego en gráficos 3D aceptables, una magnífica historia y el fundador de la esencia de survival horror, además del terror psicológico, Silent Hill 2 está en el primer puesto. Y llegamos al final del top 5, espero verlos pronto, alrededor de la próxima semana, y asimismo espero que cada uno de ustedes hayan disfrutado de estos títulos, y si no lo hacen, pues, ¿qué esperan para hacerlo?